bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida a una clase más de nuestra escuela dominical. Mi nombre es Lucia Muñiz y soy miembro de la Iglesia El Sembrador. Y para empezar con nuestras clases, les voy a pedir que hagamos juntos una oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva vida que nos da, Señor, por este día hermoso que nos permites y porque sabemos que esta palabra que vamos a escuchar, Señor, será de gran ayuda para cada uno de nosotros. Pongo en tus manos cada persona que está escuchando esta clase y pongo en tus manos también a cada uno de los maestros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y sigamos con esta clase. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Es un placer y es un honor estar nuevamente contigo en esta escuela dominical. Mi nombre es Norma González y vamos a entrar en nuestra introducción de nuestra lección de hoy, que es la lección 14, que lleva como tema la Biblia y la crítica textual. Bueno, y te puedes preguntar, ¿qué es crítica textual? En pocas palabras, la crítica textual es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Los manuscritos originales de la Biblia están perdidos, están ocultos o simplemente ya no existen. Lo que tenemos hoy en día son decenas de miles de copias de manuscritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Que datan desde el siglo I hasta el siglo XV después de Cristo. También tenemos copias del Antiguo Testamento, ¿sí? que datan desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. En estos manuscritos hay bastantes pequeñas diferencias y algunos relativamente grandes, hermanos. La crítica textual es el estudio, ¿sí? de los manuscritos en un esfuerzo que determina cuál fue realmente el texto original. Lamentablemente, ninguno de estas copias es idéntica a la otra. ¿Cómo saber, pues, cuál fue lo que originalmente escribieron los autores sagrados? Bueno, pues esa es la tarea de la ciencia que hoy estudiaremos. Eso es lo que vamos a estar estudiando a través de esta lección 14. ¿Sí? Esto es lo que vamos a aprender a través de nuestros maestros que hoy nos impartirán en esta mañana esta lección. Dios les bendiga.
es la crítica textual? Bueno, la crítica textual se puede definir como una ciencia porque utiliza métodos científicos. Ya sabes, la observación, la proposición, o sea, todo el método científico, la propuesta, el experimento, o sea, lleva toda una serie de pasos y es lo mismo que utiliza esta disciplina, la crítica textual, y por eso se le llama ciencia. No es algo arbitrario, no es algo que yo hago para documentar lo que yo quiero, no es como a veces que no quiero perder una pelea y busco argumentos, no. La crítica textual está sujeta a una disciplina que es comprobable. Y entonces en eso podemos tener la confianza que las conclusiones a las que llega la crítica textual han pasado por un proceso que puede ser verificable. Y cuando verificamos este proceso nos damos cuenta con gran asombro de la grandeza de Dios que se aseguró para que correspondiera y para que pudiera integrarse de una manera maravillosa su palabra y pudiera ser conservada. La crítica textual, te decía, que se puede definir como una ciencia que se dedica a encontrar el texto original que escribieron los autores sagrados. Vamos a ver en el transcurso de esta clase a qué me refiero. Y esta crítica empieza a comparar diferentes escritos antiguos uno con otro y analiza la variación que hay entre uno y entre el otro y trata de encontrar cuál escrito es el que se acerca más, se apega más al tiempo en el que vivieron los escritores originales. Para tener una mejor comprensión de esto que te estoy explicando, vamos a hacer un repaso histórico de cómo fue que se escribió la Biblia y cómo es que la tenemos hasta el día de hoy. Y algunos a lo mejor ahorita podrán empezar a pensar, oye, pero eso que está diciendo quiere decir que a lo mejor. Bueno, por eso la crítica textual es tan importante, porque ese a lo mejor queda eliminado cuando pasamos por este proceso. Pero vamos a analizar primero, vamos a de una manera inteligentemente razonada, de una manera, ¿cómo pudiéramos llamarlo? A lo mejor un poco rápido, pero de todas maneras sí lo vamos a hacer de una manera sabia. ¿Cómo fue que se desarrolló o cómo se desarrolla un proceso normal? ¿Cómo hubiera sido su proceso normal? Sin caer en exageraciones ni espiritualizaciones, como veíamos en la clase pasada, yo te tocaba este tema, sino confiando en que el Espíritu Santo de Dios es el que nos sostiene y nos guía. Entonces, vamos a ver el primer punto, y es que la palabra de Dios, vamos a hablar de los evangelios el día de hoy, del Nuevo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento, y entonces vamos a recordar que cuando Jesús nació aproximadamente por el año 1 y a los 30 años de edad aproximadamente empieza su ministerio. Él empieza a enseñar, empieza a predicar y él enseña en el lenguaje que puede entender la gente, que es en arameo. Y entonces el Señor está predicando y está enseñando durante 3 años. Él enseña no solamente a sus 12 discípulos. A veces creemos que nada más eran 12. No, era un grupo más grande. Hay una parte del evangelio donde queda registrado que él manda 70 de 2 en 2 a predicar. El grupo era más grande. También hay que recordar que cuando él resucitó y se fue al cielo y dejó el encargo de que esperaran en Jerusalén, era un grupo como de 120. Entonces 12 eran los de su círculo íntimo, pero era más grande el grupo que siempre estaba fielmente con él. Podemos hablar de más pruebas para decir que era un grupo más grande, pero ahorita te he citado solamente algunas, realmente hay más. Y entonces fueron muchos los que escucharon su mensaje. Y él enseñaba siempre de una manera verbal y enseñaba en arameo. Entonces, ¿por qué? Porque era el idioma que se hablaba normalmente. El hebreo se hablaba para cuestiones de enseñanza de la palabra de Dios, en la sinagoga, cuestiones sacerdotales, ahí se hablaba el hebreo.
y entonces, pero la gente común hablaba el arameo. Entonces el Señor deja esta palabra y dice la Biblia que cuando Él resucita, estaba Jesús conviviendo con todos sus discípulos, con todos aquellos que habían estado esperando su resurrección, y por muchos días convivió, por muchos días les dio testimonio. Quedó claro de que Él había resucitado. Fueron cientos las personas que lo vieron. Hay que recordar, Él fue al camino de Maús con algunos, y Él se presentó con otros mientras estaban todos reunidos en una casa, y Él se presentó en muchas ocasiones dejando claro que Él había resucitado y que había dejado su palabra. Entonces, si podemos contar todos aquellos que recibieron por 3 años, un poco más de tiempo, la palabra, el evangelio de la voz de Jesucristo, entonces había muchas personas que lo habían escuchado, había miles de testigos que lo tenían. Y entonces al principio la palabra de Dios era compartida entre los que lo estaban escuchando, los que habían seguido a Jesús y que habían escuchado sus enseñanzas, se compartían lo que Jesús verbalmente había enseñado. Pero bueno, por el paso del tiempo, allá más o menos por la década de los 50 del primer siglo, es decir, como 20 años después de que Jesús subiera al cielo y prometiera que va a regresar por nosotros, como 20 años después, si hacemos cuentas más o menos, las primeras personas, las más grandes, las más adultas, que habían escuchado de Jesús, que habían recibido su palabra, empezaban ya a hacerse ancianas. Pero por otro lado, también si vemos la Biblia, vemos que hubo una persecución en Jerusalén y tuvieron que salir todos por diferentes lugares a predicar el evangelio, aunque iban huyendo, pero iban predicando. Y entonces surge la necesidad de los primeros escritos, donde los discípulos o ahora apóstoles y los seguidores de Jesús que habían escuchado por años a Jesús de su boca, era importante que pudieran dejar registrado esas palabras de Jesús, esas enseñanzas de Jesús, para poder compartirlas con otros, sobre todo porque el tiempo iba avanzando, pero también porque el territorio donde se iba predicando era cada vez más vasto, y mucha gente venía al conocimiento de Cristo, y mucha gente no había visto personalmente a Jesús, pero tenía los testigos que sí lo habían visto personalmente. Y entonces, en un acto de responsabilidad, los discípulos, los apóstoles empiezan a escribir las enseñanzas de Jesús, y bueno, estos vienen siendo los que conoceríamos como escritos originales, esos escritos que se pueden conocer como autógrafos. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, por ejemplo, tenemos el Evangelio de Juan, Lucas y Marcos también son evangelios, pero Juan y Mateo fueron discípulos directos de Jesús, y Lucas, Marcos, básicamente podemos verlos como discípulos de los discípulos que estuvieron con Jesús. Posiblemente alguno de ellos lo vio de cerca, posiblemente no lo tenemos registrado, pero sí que tuvieron una interacción inmediata. Aún Pablo, que él viene poquito después al escenario histórico de la Biblia, aún Pablo recibió el evangelio directamente de Jesucristo, y es Pablo el que también empieza a escribir por esa década más o menos a los Gálatas, y empieza a mandar las primeras cartas compartiendo el evangelio de Cristo. Y de aquí podemos entonces pasar que de lo que Jesús enseñó verbalmente, los discípulos, los apóstoles, los seguidores lo empezaron a escribir, y cuando lo escribían le pedían a los demás que lo recibían, que hicieran copias y que compartieran la palabra, y así empiezan las primeras copias. Hay que recordar que mucha de la gente que amaba a Jesús y que se convertía al evangelio no era gente con muchísima preparación, muchísima educación, pero sí con mucho amor. Entonces, algunas de esas copias no lo hacían los grandes eruditos y los grandes escritores, porque así como hoy en día tú y yo somos gente sencilla, pero que amamos al Señor, en aquel entonces había mucha gente también sencilla que amaba al Señor y que estaba dispuesta por hacer un trabajo para el evangelio de Cristo. Entonces tomaban las cartas que habían recibido de los primeros discípulos y hacían ellos copias. Esto lo dejaron por sentado los discípulos. En algunos de sus escritos podemos ver la evidencia. Por ejemplo, si vamos a la carta de
Pedro, la segunda carta universal de Pedro, podemos ver donde Pedro hace referencia que algunos de los escritos que envía Pablo a veces son un poquito complicados de entender. Pero aquí lo importante es que está dejando claro que los escritos de Pablo se compartían y había comunicación de esos escritos. Entonces ahí tenemos la evidencia de que también por parte de los discípulos se promovió que se hicieran copias de la palabra de Dios para que llegara a todos. Está en el segundo epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, en su versículo 14, 15, dice: sabiendo en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí lo que está diciendo Pedro es: les voy a dejar como tengan memoria. Obviamente no había grabadoras, obviamente no había videos. ¿Cómo iba a dejar esas memorias? A través de las cartas. Y de hecho estamos leyendo una de las cartas. Ahora, esta es una referencia de que ellos tuvieron cuidado de dejar evidencia. Ahora vamos a ver también otra cita en Colosenses capítulo 4. Y en Colosenses capítulo 4 podemos ver que dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículos directamente al 16, dice: cuando esta carta, es la carta a Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace también que sea leída en la iglesia de Laodicenses, y que la de la Odisea sea leída también por vosotros. Entonces aquí queda algunas referencias de que era una práctica el pedirle: bueno, aquí está la palabra del Señor, aquí está la doctrina del Señor, aquí está el consejo del Señor, hagan copias y compártanla con sus hermanos. De ahí entonces surge que cuando hacían copias, posiblemente había alguien como tú y yo, como yo, que somos más humildes y utilizamos palabras sencillas, pero tal vez había alguien un poquito más estudiado. Acuérdate que ellos utilizaban el griego koiné, que es el griego común. Y entonces había tal vez algunas personas que tenían un griego más refinado, así como tú y yo a veces conocemos personas que tienen un español más refinado. Y aunque utilizan sinónimos, alguien dice: bueno, pienso que esta palabra es más adecuada. Y alguien diría: oh, pienso que esta palabra le cae bien. Entonces, bueno, nosotros diríamos: esta palabra le checa, le cae bien. Y alguien decía: esta palabra es más adecuada, es más idónea. Si te fijas, es lo mismo, pero hay una pequeña variación en las palabras. De aquí entonces surgen lo que se conocen las familias textuales, donde había cierta tendencia a escribir de una manera o de otra. Es el mismo mensaje. Acuérdate, en nuestro mismo México hay una manera de hablar en el sur, una manera de hablar en el norte. Y no estoy hablando del tono, estoy hablando de las palabras que se utilizan. Por último, bueno, es inevitable que entre pasar y pasar a alguien se equivocara en la transcripción, y en lugar de decir un pues, pusiera un pos. En lugar de asimismo, dijera un ansina. Y entonces, bueno, no es lo mismo decir ansina y después decir que hay una persona que se apellida Mancina. Y bueno, de ahí venía posiblemente a veces un pequeño las confusiones, pero precisamente de eso se trata la materia del día de hoy, de tener una crítica textual, es decir, de poder hacer un análisis sabio, concienzudo, científico, y poder definir dónde hay diferencias y cuáles son las razones de esas diferencias, pero lograr que permanezca el espíritu del mensaje. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en un rato. Dios te bendiga.
hermanos, en esta mañana, como estamos viendo la Biblia y la crítica textual. Vamos a estar viendo, hermanos, el primer punto, explicando conceptos. Vamos a ver primero, hermanos, dice ahí nuestro comentario adicional, ¿verdad? Dice que los escritos originales del Nuevo Testamento ya no existen, solo contamos con varios y miles de copias, en las cuales aparecen miles de diferentes entre ellas, las cuales se les llama variantes. La tarea, hermanos, de la crítica textual es alcanzar las variantes para tratar de descubrir cuál es el texto original. Vamos a ver primero, hermanos, los materiales con que se escribieron los manuscritos. Aquí tenemos uno de ellos, que es el papel papiro, que proviene, hermano, de la corteza de un árbol que se da en Egipto. Otro de ellos fue las pieles de animales, que más o menos quise dar una idea que era más o menos así. Aquí se escribían, era la piel de animal. Dice que los pergaminos más valiosos eran los de vitela, que hechos a pieles de animales, y eran los que más duraban. Los pergaminos, hermanos, medían de 6 a 7 metros de largo y su anchura era de 22 a 27 centímetros de ancho. Vamos a ver los errores que se introdujeron. Los escribas que compartieron el Antiguo Testamento tenían normas y trabajos muy estrictos, por eso su trabajo tenía menos errores. No se puede decir lo mismo del Nuevo Testamento. Quienes los copiaron en su mayoría no eran profesionales, no tenían la misma disciplina, ¿verdad?, para escribirlos. Ellos no tuvieron el mismo cuidado que tuvieron los que escribieron en el Antiguo Testamento. El resultado fue la inclusión de errores y cambios. Los cambios se clasificaron como intencionales y los errores como no intencionales. Entre los errores no intencionales están errores de vista, como omitir o repetir una o varias palabras, o confundir una palabra o una letra por otra. Cambiaron el orden de las palabras. Errores de oído, porque algunos escribieron al dictado y al ver, algunos como estuvieron escribiendo en conforme se les iba dictando, quizás confundieron una palabra por la otra. Una palabra por la otra las confundieron. Y los cambios intencionales, hermanos, fueron introducidos casi siempre en la idea de mejorar el texto. Algunos copistas pensaron que los escritores se habían confundido en el nombre de algún lugar. Otros pensaron que las citas que algunos autores hicieron estaban incorrectas y trataron de armonizarlas con las otras fuentes originales. Pero ningún cambio textual se le hizo para contaminar el manuscrito original o para avanzar doctrinas o prejuicios de los que estaban. Vamos a estar viendo, hermanos, el tercer punto. Los tipos de manuscritos. Según su escritura, los uniciales estaban escritos en un tipo de letra mayúscula griega llamada unicial, muy probablemente el tipo de letra empleada por los agreógrafos. Aquí yo tengo, hermanos, estas son letras mayúsculas escritas en griego. Traté de hacerlo, era más o menos así, eran las letras mayúsculas. Dice, los manuscritos cursivos o minúsculos estaban escritos en letras minúsculas. Este tipo de escritura comenzó a utilizarse en el año 9 después de Cristo. Aquí, hermanos, pues yo traté de hacer el Salmo 23. Estas son letras minúsculas en hebreo. Según su forma, al principio las hojas de los pergaminos se cosían y se enrollaban. Al leerse solo se abría la parte que se iba a utilizar. Como el manejo de la conservación de los rollos se dificultaba, aparecieron una nueva forma de libro conocida como códice, que consiste en las hojas del pergamino cosidas por lomo, apareciendo en nuestros libros del día de hoy. El lomo, que se cosían por el lomo y en medio de ellas. Así se
así aparecieron los nuevos libros. Al aparato crítico, los eruditos han estudiado y clasificado las variantes de acuerdo a sus formas de escritura, el material de manuscritos y algunas autoridades que se le asignan a este. Se ha creado una nomenclatura con las letras góticas y un número arábigo. También se le ha dado nombre y número a los manuscritos. A toda esta información se le llama aparato crítico y aparece en algunas ediciones del Nuevo Testamento griego. Yo quisiera, hermanos, enseñarles algunas variaciones en las cuales está escrita la palabra del Señor. En la Reina Valera también tengo el Salmo 23, que le voy a leer solamente el primer versículo. En la Reina Valera está escrito: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia traducida al lenguaje actual dice: tu Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Esa es la Biblia del lenguaje actual. La Biblia Nueva Versión Internacional de 1999 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. La Biblia Nueva traducida: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. La Biblia de los israelitas, hermanos, dice: Yahvé, mi pastor, nada me falta. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que si hay en algunas Biblias hay variación de palabras. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más con ustedes compartiendo esta enseñanza de escuela dominical. Esta mañana vamos a estar hablando del punto número 3, estableciendo principios, sobre la crítica textual de la Biblia. Lo que nos dice el comentarista es que existen variaciones en los textos bíblicos, pero recordemos que en los tiempos de los escribas y los rabinos que copiaban los textos, ellos cambiaban algunas palabras para hacer más entendible el mensaje, pero esto no quiere decir que quiten la esencia del mensaje. Vamos a hablar del punto número 1. Preferir la lectura que tenga el respaldo de los manuscritos más antiguos. ¿A qué se refiere esto? Es en que más antiguo es el escrito, es más probable que se parezca al original. Vamos a estar viendo el libro de Corintios, ponerlo por ejemplo. Se estima que este libro se escribió en los años 54 y 57 después de Cristo, y se hacía circular por todas las iglesias, y era necesario hacer copias. Si comparamos una copia que se hizo en el año 100 con los del 57, 54, era probable que fuera igual al original. ¿Por qué? Porque probablemente en ese tiempo del año 100 todavía había a lo mejor alguna gente
del año 57 o 54, y ellos podrían haber decidido que estaban mal o haber puesto algo. Entonces quiere decir que era probable que era original todo solamente. Punto número 2. Preferir la lectura que tenga el más amplio respaldo geográfico. Y seguimos con el mismo libro de Corintios. Entre más probable, entre más distancia geográfica y más tiempo entre el original y una copia, temprana o tardía, si estas son iguales al escrito original, si comparamos una copia hecha en el año 100, que sería igual a la original, con una copia del año de 1200, y no encontramos grandes diferencias, entonces esta podría ser igual que la copia del año 100. ¿Bien? Punto número 3. Preferir la lectura más breve. ¿Qué es esto? Seguimos con el mismo ejemplo de los Corintios. Si decimos que la lectura o la copia del año 100, si contamos las palabras, que fueron de 10,000 palabras, y si comparamos la copia del año 1200, y si contamos 10,000, 20 palabras, significa que los escribas aumentaron 20 palabras. Debemos preferir nosotros la copia del año 100. ¿Por qué? Porque es la más parecida a la original, que es más breve. Punto número 4. Preferir la lectura más difícil. Esto es el contrario al punto anterior, o al punto 3. Que si una copia del año 100 tiene 10,000 palabras, y una copia del año 1200 tiene 9,900 palabras, significa que los escribas quitaron palabras para simplificar un texto. Entonces, debemos de preferir usted y yo la copia del año 100. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, que se parece al original. Amén. Punto número 5. Preferir la lectura que se ajusta al estilo, vocabulario y pensamientos y del autor. Aquí los especialistas de literatura, cuando estudian las 13 cartas de Pablo, que viene siendo los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón, claro, suponiendo las dos cartas de Timoteo, Tesalonicenses y Colosenses. ¿Amén? Sí, ellos pueden hacer un perfil del estilo literario de Pablo. Por ejemplo, Pablo en sus cartas se presenta como apóstol. El libro de los Hebreos no se considera de Pablo. ¿Por qué? Porque no se presenta autor. Hoy tenemos, hermanos, acceso a copias tan cercanas a los originales, con tan solo 25, 50 años de diferencia. O sea que esto quiere decir, hermanos, que la Biblia suya, la Biblia mía, que usted tiene, es la esencia del original, que se pega al original. Hay un comentario, hoy se cuenta, hermanos, más de 24,000 copias descubiertas por la arqueología, y al compararlas solo hay una diferencia del 0.5%. La palabra de Dios, hermano, nos enseña en 1 Corintios 14:37, dice así a la letra: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Dios les bendiga.
hablamos de la aplicación de una investigación, de la aplicación de un análisis, de un estudio, siempre surgen diferencias de opinión. Y no necesariamente que esas diferencias signifiquen una pelea o signifiquen una enemistad. No. Al contrario, cuando esto es sano, cuando esto es por edificación, cuando esto es para aportar y no para destruir, cuando esto es para edificar y no para imponer, las diferencias de opinión siempre van a enriquecer las congregaciones. Y esto no es la excepción para la Iglesia de Cristo. Inclusive, recuerda que tenemos 4 evangelios y los 4 hablan de la vida de Cristo. Y no se contradicen. Simplemente cada evangelista aporta su visión de las cosas. Y es como cuando habemos varias personas que estamos observando un mismo acontecer, un mismo suceso, y dependiendo de dónde está parada esa persona en el escenario del suceso, pues va a ser su punto de vista. Si alguien está de frente al suceso, dirá lo que ve. Si alguien está a alguno de los lados, dirá lo que ve. Y si alguien está en la parte de atrás del suceso, va a decir lo que ve. Dice ese dicho mexicano un poco coloquial: cada quien habla en la feria según le va en la feria, y bueno, es la realidad. No es lo mismo el que se sube a los jueguitos a los que ya estamos disfrutando, viendo cómo disfrutan los niños. Y bueno, todo eso nada más para aclarar que hablando en términos de análisis, de estudio, hablando de crítica textual, también pasa algo parecido. Y entonces tenemos 2 vertientes principales, 2 opiniones principales. Algunos les llaman escuelas, y no porque sea una escuela, sino porque es una línea de opinión. Algunos piensan de una manera, otros grupo piensa de otra manera. Y entonces tenemos 2 líneas de opinión, 2 escuelas que predominan, y una se conoce como el Textus Receptus o la escuela del Textus Receptus. Hemos estudiado hasta ahorita cómo ha sido la traducción de la palabra del Señor, y que quede claro, no es la evolución de la palabra del Señor, sino es el avanzar en la traducción de la palabra del Señor. Y entonces resulta que basado en textos, en pergaminos, en documentos que se fueron encontrando allá por el año de 1510, 1516 más o menos, se generó un documento en griego del Nuevo Testamento. Este documento que fue generado por Erasmo de Rotterdam, este documento fue argumentado, fue sustentado con lo mejor de los escritos que estaba disponible. Se hizo un trabajo muy académico, muy profesional, con mucho cuidado se empezó a hacer esta traducción, no solamente utilizando un documento, vuelvo a insistir, sino todos los documentos que se tenían disponibles. Y fíjate que estamos hablando más o menos del año 1500 después de que se escribieron los primeros libros. El primer libro fue por el año 50, 55 de la época cristiana, y entonces el último documento, que es el libro del Apocalipsis, se escribió por el año 100, así que en un lapso de 50 a 60 años se escriben los 27 libros de la Biblia, y aproximadamente 1500 años después se genera un documento que traduce al griego de la mejor manera posible la palabra del Señor. Y entonces este documento se le empieza a conocer como el Textus Receptus, significa el texto que recibimos. Y entonces no se queda ahí, sino que pasa todavía por varios periodos de revisión, porque Erasmo no trabajó como autónomamente y decir, yo digo que esto es lo correcto. No, él ofrece con amor lo mejor de su trabajo, y luego vienen algunos revisores, vienen algunos eruditos, vienen algunos expertos que empiezan a revisar, que empiezan a mejorar, que empiezan a dar algunas
sugerencias de corrección, y entonces aproximadamente para el año 1630, fíjate, se llevó casi 80 años de revisión, y entonces para el año 1630 se genera el documento que propiamente decimos que es el documento del Textus Receptus. Entonces, un proceso casi de un siglo de revisión de la propuesta de un documento lo mejor que se pudo traducir. Y entonces, es una línea de pensamiento que viene bien documentada, que viene bien argumentada, que viene bien sustentada. Y esa es la primera que tenemos. Luego tenemos una segunda línea de pensamiento, o es una segunda escuela, si tú lo quieres llamar, y a eso se le llama el texto crítico. Bueno, el texto crítico se genera allá por los años de 1830. Si comparamos fechas, estamos hablando de 200 años después. Se hace otra revisión, se hace una incorporación de los nuevos hallazgos, porque déjame te digo que la arqueología bíblica no se ha detenido. La arqueología bíblica está constantemente trabajando, descubriendo, investigando, y entonces por 200 años de trabajo e investigación se empezaron a recuperar nuevos textos en cuanto a conocimiento, no que fueran nuevos escritos, sino que se encontraron arqueológicamente nuevos descubrimientos. Traen esos textos o esos pergaminos, esos documentos antiguos, y los traen al escenario de los eruditos 200 años después del Textus Receptus, y entonces generan una nueva traducción del texto. Quiero aclarar, y esto es bien importante, no es una nueva doctrina, no es una nueva versión del mensaje de Dios, es en una nueva versión de la traducción de la palabra de Dios. Porque si algo pudieron comprobar es que la esencia del mensaje doctrinal permanece. Sin embargo, se hicieron algunas precisiones en cuanto a algunas construcciones de frases, en cuanto a algunas palabras que cambiaban. Inclusive tú puedes seguramente tener acceso a una versión Reina Valera, a una versión internacional, a otra versión, y tú vas a ver que utilizan palabras tal vez diferentes, pero el mensaje es exactamente el mismo. Y en esto radica el milagro o la grandeza de nuestro Dios, porque a través de todos unos siglos de avance paso a paso que dieron el Textus Receptus, y aparte, a pesar de que hubieron nuevos descubrimientos que generan nuevos entendimientos y nuevos conocimientos, también esto coincide que el mensaje teológico de Jesús como Redentor de la humanidad, como único camino al cielo, como único y suficiente Salvador, que vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y viene por nosotros otra vez, se confirma perfectamente. Esto es la grandeza. Porque hoy en día tú escuchas una noticia y un periódico dice una cosa y otro dice otra cosa, y luego se están peleando por ver quién tiene la razón. Pero aquí en lo que estamos hablando en términos de crítica bíblica, estamos hablando de análisis bíblico, y cada descubrimiento fortalece el anterior. Entonces, estas escuelas o estas posturas no significan nuevas doctrinas o que nos hayan engañado. Al contrario, el Señor nos está demostrando con nuevas evidencias que el mensaje que recibimos de un inicio es el mismo. Quiero terminar esta sección diciéndote que inclusive en la época de los 60s del siglo pasado, es por 1960, se descubrieron nuevos textos, nuevos pergaminos en las famosas grutas o cuevas del Mar Muerto, las de Qumran, y en ese lugar encontraron muchos pergaminos antiquísimos, mucho más antiquísimos a los que conocían. ¿Y sabes qué es lo grandioso? Que aunque esos textos no los utilizó ni el Textus Receptus ni el texto crítico, porque fueron hasta 1960, cuando los abren y los leen, obviamente es el lenguaje original,
encuentran que el mensaje de la cruz y el mensaje redentor para la humanidad es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Dios es el mismo también. Dios te bendiga, es un gusto compartir contigo. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección de hoy. Vamos a ver nuestra conclusión de esta lección. En el transcurso de esta clase, ¿verdad?, hemos visto que la crítica textual ha demostrado ser una herramienta útil en el estudio de la Biblia en sus lenguas originales para el descubrimiento del texto original. Como hijos de Dios, hermanos, que somos, podemos estar seguros que nuestra Biblia expresa con fidelidad, ¿sí?, la verdad que Dios reveló a sus siervos para que la escribieran en libros y la dieran a conocer para salvación y bendición de todos nosotros. Yo quisiera que pasáramos a ver una cita bíblica ahí en 2 de Timoteo 3:16. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, ahí en 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bueno, aquí vemos en esta cita bíblica, ¿verdad?, que Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es la propia vida y es la palabra de Dios, desde las palabras mismas de los manuscritos originales. Entonces aquí ya no nos cabe ninguna duda, ni debe de haber ninguna duda de que la palabra de Dios es inspirada por Él. Aquí su palabra nos lo está diciendo. Amén. Aquí su palabra nos está asegurando que su palabra fue inspirada por Él. Bueno, hermanos, muchas gracias por haber estado en esta mañana con nosotros. Fue un placer y un honor estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Norma González. Dios les bendiga, hermanos.
Dios te bendiga, te doy las gracias por habernos acompañado en nuestra clase dominical y te invito para que en la tarde a la 1 nos acompañes en nuestro culto evangelístico y esperamos poder contar contigo cada domingo 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y a la 1 de la tarde con nuestro culto evangelístico. Queremos que te goces junto con nosotros.